Buenos días. Es un honor para la séptima Feria Iberoamericana del Sur de Canadá dar la bienvenida a Arnold August con su conferencia Cuba y Canadá, 80 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas. Nos acompaña en esta edición para compartir su visión, su obra y su aporte a la literatura iberoamericana. Con una trayectoria marcada por la pasión por las letras, ha sabido conectar con lectores de distintas generaciones, construyendo puentes entre culturas y realidades. En esta conferencia tendremos la oportunidad de adentrarnos en su universo creativo, descubrir las ideas que inspiran su escritura y reflexionar en torno al papel de la literatura como motor de identidad, memoria y transformación social. Su participación en este evento enriquece nuestro encuentro cultural y fortalece el diálogo entre autores y lectores en Canadá y el mundo iberoamericano. Arnold August es máster en Ciencias Políticas de la Universidad McGill de Montreal, donde también completó 2 años de estudios de doctorado en la misma disciplina. Es un autor y periodista afincado en Montreal, especializado en Cuba, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América ALBA, Venezuela, Geopolítica y Relaciones Internacionales. Es un gusto tenerlo acá. Adelante. Quería agradecer primero a la Embajada de Cuba en Canadá, todo el staff, específicamente el embajador Rodrigo Maviaca Díaz. Pero el tema de 80 años de relaciones ininterrumpidas, mira, en mi libro también se trata de relaciones Canadá. También hay muchos puntos de la vida. Por eso voy a tocar un aspecto hoy para destacar la importancia de esta frontera iberoamericana. ¿Cuál es el tema? La conexión latina en relaciones como latina. Fidel seguro conocido como latina. Pero hablamos latina en el sentido largo, la persona que habla español, por supuesto, también francés, italiano, portugués. Bueno, unas cosas que ganan así. En este libro hay 2 partes. Cuando Fidel vino en Montreal, Canadá, Quebec, una provincia que habla francés, en 59. Segunda parte, cuando Pierre Elliott visitó a Cuba a su amigo Fidel en 1976. Primero hablamos de primera parte de esta conexión latina. La persona que me invitó se llama Claude Luca, un inteligente. Es una persona muy conservador, pero esta invitación tuvo lugar en un contexto 59-60, en que empezaba la revolución tranquila en Quebec, es decir, contra la dominación de Inglaterra y los Estados Unidos sobre los quebequenses. Lugar viene de una familia de Francia, siglo XVII, vivimos en Montreal. Entonces, él tenía esta idea para invitar a Fidel, y Fidel vino en abril 59 en mi ciudad. Fue muy emocionante para mí ver esos películas cuando Fidel pasó en las calles de Montreal. En este sentido, en que Cuba, Quebec está empezando su lucha contra la dominación de Inglaterra y Estados Unidos, uno Fidel como guerrero y alguien se puso aquí contra la dominación de los Estados Unidos y Inglaterra. Y cuando llegó en Montreal, fue recibido como un héroe. El Fidel también se implicó definitivamente. Yo cito, cuando Fidel vino a Montreal, dijo, hay una atmósfera latina que no sentí en los Estados Unidos.
porque él vino de un viaje a Estados Unidos antes del mundial. Destacó esta actividad latina que encontró en el mundial. Muy orgulloso. Amófano, pero también francófono, me siento muy orgulloso de la tradición de los universidades, su cultura y su idioma. Entonces fue un presidente buen oriental. Si alguien busca en el index de Cuba todos los viajes de Fidel Castro, este viaje y 59 en mundial no se encuentra por allá. ¿Por qué? Porque no fue en visita oficial, fue en visita de buen voluntad. Good neighbor policy, las palabras de entonces, Fidel aprovechó para encontrar directamente al pueblo cubano. Fui recibido de esta manera. Una parte muy importante en el libro, seguro yo lo vi en la película, cuando entrevistó a los divergentes de la calle, normal, la calle de manera espontánea, cuando Fidel llegó en Montreal. Pidieron cuestiones y, pero un poco difícil. ¿Qué es, por ejemplo, lo que está pasando en Cuba con los executores? Porque en este momento hubo juicios normal contra los cristianos que ha matado a los cubanos. Entonces, la respuesta de los republicanos fue interesante. Bueno, es así, es normal. También dicen que Fidel hizo lo que debía hacer. Dicen también que Fidel tenía la posibilidad de una vida muy fácil como abogado, pero no puso al lado del pueblo cubano contra los yanquis. Entonces fue recibido como el héroe, como el héroe, lo que quería hacer contra Inglaterra, la dominación de Inglaterra y la dominación estadounidense. Entonces, la segunda parte de la conexión latina es Pierre Trudeau. Pierre Trudeau, no lo meto como su hijo, abogado. Pierre Trudeau, él vino también de una familia del siglo XVII en Francia y vino en Quebec en este momento. Pierre Trudeau en principio tenía mucho interés en distintos aspectos del socialismo, distintos aspectos del nacionalismo y también contra la dominación anglo-saxona. Esa es parte de su historia. Está explicado también en la revolución tranquila contra los élites de Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, es el papel de entonces, Fidel es claro, sabemos lo que es la colección latina. Pero seguimos con Pierre Trudeau. Pierre Trudeau fue elegido para dirigir el país y uno de los principales actos fue de organizar un viaje a Cuba para conocer directamente que él es su amigo Fidel Castro en 1976. Muy interesante lo que pasó. 76 fue el momento en que hubo máximo impresión y de desinformación con respecto a la intervención justa de Cuba en Angola contra el régimen de apartheid en Angola. Entonces, Cuba estaba listo para ir por allá, todo planificado, pero hubo una reacción muy, muy negativa. Seguro, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, por la prensa de Estados Unidos, y también en Canadá, su propio partido estaba en contra. Partido Liberal fue en contra. Por supuesto, el Partido Conservador también estaba en contra. Pero si fue ver su amigo contra todas estas personas. Porque en mi yo tengo
su biografía en detalle. Analicé con ayuda cuando murió. Dos de los amigos de Pierre no tenía acceso a todo su correspondencia que vea cualquier parte del mundo. Y en el libro de 2 tomas, por la primera vez, podemos leer la trayectoria intelectual de Pierre Elliott. Por primera vez en este libro que tenemos en español. Casi 2 capítulos dedicados a estos, su trayectoria. Entonces, no obstante las presiones, Pierre Elliott se fue a su fe. ¿Y por qué? Yo pienso que lo que expliqué en mi libro, uno tenía 2 características. Uno, tenía interés en el socialismo. No era el socialismo como tal, pero tenía interés en el socialismo. Sí, fue en Rusia, en Moscú, unas veces, para conocer el sistema por allá. Estuvo 2 veces en China antes de ser primer ministro y ha visitado otros países socialistas. Entonces, dentro de Canadá también, cuando estaba muy joven, estaba listo a formar alianza temporaria con el Partido Comunista de Canadá en el Parlamento canadiense. Entonces, tenía interés en socialismo. No fue socialista, estamos claros. No voy a tener tampoco, digamos, la impresión que fue un anti-imperialista firme, no. Sobre todas las políticas canadienses con respecto a cualquier cosa, él en el grupo siguió todas las políticas canadienses y fue vinculado con los intereses de los Estados Unidos, excepto 2 cosas. Uno, en China, él fue el primero persona de un país de local para ir a China y después los otros siguieron por Estados Unidos. Segundo, Cuba. Entonces visitó a su amigo y alma, como la prensa decía, no bastante la persona, porque tenía interés en socialismo. Lo leí todos los documentos de clasificados en que contestó a las preguntas de los periodistas sobre socialismo, sobre Cuba. ¿Cómo fue Cuba ahora con comparación con Cuba? Cuba publicó Cuba en 1949 y después en 1972, antes de ser primer ministro. 72, 74 fue con el CAP, el Instituto Cubano de Ámbito Económico. Él tenía socialismo. ¿Cómo funciona? El intercambio con los periodistas en La Habana fue muy interesante, sus reflexiones, cómo pasó en China, cómo comparación entre China y Cuba, cuál fue los cambios en Cuba desde su primera visita hasta 1926. Entonces, tenía su meta de intercambiar sobre el socialismo en Cuba. Segunda parte de su personalidad, aparte de este interés, entonces fue, él buscó mucho el choque de ideas. El choque de ideas es lo que motivó durante toda su vida adulta. Él tenía interés a choquear con las ideas identitarias. Él, no obstante todas las presiones, se fue a Cuba en 76 para choquear y pasó como 3 días juntos. Los documentos desclasificados, muy interesante. Hubo discusión sobre Angola, pero que destacó
esta documentación es que casi pidió convención y la posición de Cuba sobre la nueva justa. Al final, ya no estamos de acuerdo con esto, porque hay que decir, después de su llegada en Canadá, han puesto sanciones contra Cuba a causa de Angola. No obstante, su amistad con Cuba. Pero en Cuba casi convenció a Cuba de ponerse de acuerdo con Cuba contra Estados Unidos sobre el asunto de Cuba. Entonces, esas son las dos características que motivó aquí en el grupo por allá. Su interés en sociedad general y seguro le gusta mucho choque de ideas. Y Fidel también gusta mucho choque de ideas, ¿verdad? Fidel gusta mucho intercambiar con personas que sean de acuerdo o no con él. Por eso se fue por allá. Entonces, lo que es importante destacar ahí para ver qué pasa ahora con las relaciones Cuba-Canadá, en condiciones muy difíciles. Sabemos cuál es la posición de Estados Unidos. Lo creo muy duro, muy duro. El genocidio contra el pueblo cubano continúa peor todavía con Trump, ¿verdad? En Canadá nunca ha rompido relaciones con Cuba. ¿Cuál es el otro país en este región que no hizo? México. Solamente Cuba y México no lo hizo. Entonces, podemos decir que es política muy positiva, pero al mismo tiempo, en este momento, cuando el bloqueo es tan difícil y que es tan miseria al pueblo cubano después de la pandemia, la crisis económica, el Canadá puede ser más. Yo no soy diplomático, entonces estoy de acuerdo con la política cubana. Es muy bueno que, por ejemplo, Canadá cada año en las Naciones Unidas votan en favor de la resolución cubana para quitar el bloqueo, para forzar a los Estados Unidos a levantar el bloqueo. Es muy bueno. Pero nosotros como ciudadanos o territorios de Quebec tenemos una visión bastante distinta de otras partes del mundo. Yo pienso que no es suficiente. Yo y otra persona están pidiendo al gobierno de Canadá de hablar de una manera pública contra el bloqueo. Es muy bueno cortar la silencio. También hay que decir, muy bueno, Cuba ha dado donativas muy importantes a Cuba hace 2 o 3 años para enfrentar la crisis económica, la pandemia. Pero no es solo, es de mi opinión personal. Por ejemplo, cuando hay votos en las Naciones Unidas, todo el mundo está consultado en los Estados Unidos. Casi todos los países del sur votan en favor de Cuba, pero también habló por qué estamos en favor de levantar el bloqueo, por qué estamos contra el bloqueo. Y pedir públicamente ellos que Estados Unidos deben quitar el bloqueo. Hay casi global del sur, América Latina, Asia, África y algunos países, por ejemplo, Rusia, Irán, los países árabes hablan. Pero la última vez, cuando tuvo lugar la votación en las Naciones Unidas, la representante de Miguel Bajo no envió un representante oficial del gobierno de Canadá para la exportación de la persona muy bajo. Cuando todo el mundo habló, incluso el presidente y el ex regional de derecha y El Salvador apoyó la resolución para quitar el bloqueo, el representante de Canadá se quedó aquí. Entonces, mi opinión personal, no estamos pidiendo
que el gobierno canadiense, fíjense, si por ejemplo en la votación anual en septiembre, si Canadá, cuando todo el país está hablando contra el gobierno, Canadá se le implementa para reflejar nuestro sentimiento a nosotros, amigos de Cuba. En Canadá todo el mundo se fue a Cuba y visitó al menos una vez, 2 veces, 3 veces. Y muchos de ellos regresaron 2, 4 veces en su vida. Son vecinos en este momento. También lo que ver cómo hay esta parte en común latina. Fíjense, si en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, que después de Asia, África, Europa, Canadá se levanta y públicamente mira, hay que quitar el bloqueo contra Cuba. Sería impactante, ¿no? Pero no, es lo que estamos pidiendo. Hay una persona hablando de conexión latina. En el Parlamento canadiense hay un miembro del Bloc Québécois, el Bloc Québécois a favor de la soberanía de Quebec. Okay. Este miembro del Parlamento franco-canadiense puso una proposición, primera vez en el Parlamento canadiense, pidiendo como yo al gobierno de Canadá de pedir, recomendar fuertemente a Estados Unidos a quitar el bloqueo contra Cuba. Ese es otro aspecto de la conexión latina que quería destacar. Bueno, pero eso no es quitar unos aspectos, pero lo que es importante es destacar también cuando Fidel fue, así fue en los 1976, al lado de Fidel Castro, con su famosa amiga, el comandante Fidel Castro, 76. Nuestra pensada que todo el mundo, en Canadá, Estados Unidos, todo lo que pase, estaba en contra de su vida, fue y terminó con esta muy famosa eslogan con Fidel Castro. Entonces, hay un factor, pues, cuando hay contradicciones sobre Cuba con respecto al gobierno canadiense, por ejemplo, si hay disturbios en Cuba empujados por los yanquis en Cuba para derrocar al gobierno y poner un gobierno pro-yanqui, hay mucha presión. Y en este sentido, hay mucha discusión en la prensa canadiense. Uno dice, pero hay que castigar a Cuba por estas violaciones de derechos humanos. Hay que cortar relaciones contra Cuba. Pero este aspecto se queda con la posición de Cuba. Hasta los medios de prensa internacional canadienses dicen que, bueno, tenemos esta posición, hay que respetar esta posición. Entonces, muchos años después de su muerte, este latino que tiene todavía influencia en la política canadiense hacia Cuba y espero que en los próximos meses, próximos años, los canadienses van a pedir a Canadá a tener una posición mucho más firme con el bloqueo para respetar este legado de Fidel y el club y su lugar en Chihuahua en 1976. Muchísimas gracias. Sí, yo tengo una pregunta. Entonces, la visión de un canadiense libro se trata de la visión de Pierre Ellis o la de Hartman Condon. No. Bueno, hay otra conexión latina. Soy anglófono de Quebec, pero hablo también francés. Mi esposa habla francés. Ella no gusta el inglés. En mi casa, mi trabajo habla mucho francés y hay que decir, aunque sea
anglófono, yo tengo mucho respeto la cultura y la tradición de Quebec. Pero el libro no es sobre mí, es mi visión sobre Fidel Castro. En el marco de esto, relaciones entre Canadá y Cuba, y por supuesto hay Estados Unidos. Y sobre todo lo que, por ejemplo, la tradición que empezó con Claude Duclos, un quebequense que invitó a Fidel en 59 y Pierre-Henri y toda esta tradición. En relaciones Cuba-Canadá, pero también importante de Estados Unidos, importantes figuras como Fidel Castro y Pierre-Henri. Y no hay que decir nada con su hijo Justin. Pero en la vida sabemos que hijo y padre no es siempre en nuestro verdad. Entonces el libro es sobre relaciones. Yo entro solamente como alguien que quería interpretar, dar mi impresión como un canadiense de relaciones entre los dos países y sobre todo figuras de Fidel Castro. Yo encontré Fidel 2 veces brevemente hace muchos años. Pero lo más emocionante no fue lo más emocionante fue cuando para escribir este libro yo vi todos los películas de la prensa cuando Fidel vino en Montreal en 1959. Me emocioné. Esta relación, como dice Fidel, motorcade, ¿cómo se llama? Los carros y trajeron coches desde el aeropuerto hasta el centro. Hay tantas personas para esperar, para ver a Fidel en la ruta. Y Fidel dice al conductor, espera. Dice, en ese momento habló muy bien inglés. My people, mi gente. Y salió del carro para felicitar a las personas. Entonces, eso es, esto me toca mucho, porque como que estoy muy orgulloso de esta excepción que hizo Pedro que a Fidel, que merece mucho. Pero más que eso, yo no entro en esto. Sí. Cuando jugó fue con toda la familia. ¿Qué? Fue con toda la familia. Sí. Y para los hijos, para los médicos, para todo el mundo. De alguna manera, ¿no? Sí. El presidente primero, sí, cuando Pierre estuvo en Cuba en 76, ¿verdad? Y con su esposa y su hijo en este momento. Sí. Ella escribió en su libro de biografía, escribió un poco sobre la experiencia, sobre todo muy interesante. Fidel y que el pasó una noche en Cayo Largo. En Cayo Largo con una pequeña casita muy sencilla para bucear juntos. Ellos han buceado juntos. Y seguro ha pasado toda la noche hablando. Pero el contenido no sabemos. Pero lo que sabemos que pasen toda la noche hablando. Es otro ejemplo. Hasta el punto que los dos hombres tienen en común la disputa intercambiar, choquear el día, aunque no se deje. Pero hay que decir, hay muchos rumores con respecto al hijo de Venezuela, que fui a Cuba, pero todo es desinformación de tu esposa, tu hijo y ya. Otra pregunta. A mí me gusta también choquinería. Si no estás de acuerdo, a mí me gusta también choquinería. Si no estás de acuerdo, vamos a preguntar. Solo tenemos tiempo para, tengo libros para firmar el viaje, porque en Cuba
los libros fuera de Cuba son todos gratis. Con todo este problema que tiene Cuba, 159 económicos, tiene desventaja. Uno de los productos principales, el turismo, muy afectado por las sanciones contra Cuba. Por ejemplo, han puesto Cuba sobre la lista de países de patrocinadores de terrorismo que impide a Cuba tener relaciones con los bancos internacionales y mucho más. No obstante, hay libros gratis, pero en Cuba no cuesta casi nada, pero todo el mundo hay acceso a estos libros. Pero todo el mundo tiene acceso a educación, todo el mundo tiene acceso a salud, no obstante los problemas. Este libro gratis, porque es hecho en Cuba, no es legal venderlo fuera de Cuba, porque es subsidiado por el gobierno. Entonces es gratis, compartir, tomar, y si no hay suficiente, tengo el código para descargar el libro gratis. Entonces sí, podemos pasar a la firma de libro, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Gracias.